paliativista, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Quiero hablarle acerca de diferentes perspectivas, acerca de cuál, desde mi punto de vista, puede ser el futuro del cannabis medicinal en México y en el mundo. Es decir, cómo pensaremos en el futuro el cannabis dentro de la medicina. Una cosa que es importante dejar bien claro es que en la actualidad la evidencia acerca del uso de cannabis en medicina todavía es muy confusa, salvo con unas pocas excepciones. A lo mejor en epilepsia infantil de difícil control queda bastante claro que es útil, que funciona, que tendría que utilizarse, aunque ahí todavía hay muchas áreas de oportunidad para generar evidencia nueva. Pero en diferentes otras indicaciones, como por ejemplo en el paciente con dolor, en el paciente psiquiátrico, en cuidados paliativos, la evidencia todavía confunde. Por ejemplo, estos son unos extractos de un libro muy conocido en dolor, y vean lo que dice. En estudios experimentales de cannabinoides en dolor, hay estudios donde THC no tiene efecto en el dolor, pero otros estudios en el que THC es analgésico y otros en el que THC incrementa el dolor. ¿Cómo puede ser que una sustancia a veces incremente el dolor, a veces lo baje, a veces no tenga ningún efecto? Igual en los estudios clínicos hay evidencia que muestra que claramente funcionan los cannabinoides en dolor por esclerosis múltiple con espasticidad, pero en otras formas de dolor neuropático, incluso en dolor oncológico, queda poco claro, porque de verdad la evidencia es mixta o muy limitada en diferentes circunstancias. A veces funciona, a veces no funciona. En algunos pacientes es muy eficaz y en otros no tiene prácticamente ningún efecto. Esto confunde. Esto también se ve en otras indicaciones. Por ejemplo, esta es una publicación dirigida a la población general, donde dicen el cannabis no te ayudará con tu depresión o con tu ansiedad, según la ciencia, basado en un estudio de psiquiatría del Lancet, en el que las conclusiones es que cuando se les compara con los tratamientos usuales, cannabis parece no funcionar o no ayudar, pero cuando uno revisa el estudio del que están basándose para decir estas afirmaciones, uno puede ver que, por ejemplo, cuando se ve los cambios en los síntomas de ansiedad comparando cannabinoides contra placebo, se nota que tanto THC como CBD pueden ayudar a los síntomas de ansiedad. Entonces, lo que estoy diciendo es que con la evidencia actual, en realidad se pueden hacer afirmaciones tanto en un sentido como en el otro, decir que funciona, decir que no funciona. Es que en realidad en la actualidad no tenemos tan claro el estado de cómo funciona el sistema endocannabinoide y qué efecto van a tener las diferentes formas de medicina cannabinoide en cada una de las diferentes indicaciones. Y tiene que ver con esta imagen que ya les había yo mostrado en las clases de cuidados paliativos y cannabinoides. Hablar de cannabinoides es de hablar de muchas sustancias diferentes, cada una de ellas con diferentes mecanismos de acción. Y hablar de enfermedades es algo muy parecido. No todas las personas con una enfermedad van a tener un estado del sistema endocannabinoide que funcione exactamente igual. Entonces, hablar de efecto de cannabinoides en distintas enfermedades siempre va a ser confuso porque se está hablando demasiado globalmente. Una de las cosas que debe de cambiar con el tiempo, el futuro de la medicina cannabinoide, es empezar a dejar de pensar en esto como medicina herbolaria y empezar a pensarlo como medicina con farmacología mucho más específica. Pensar en la farmacología y desarrollar la farmacología de cada una de estas diferentes sustancias, pero también la fisiología de los diferentes individuos que lo reciben. Y no solamente los cannabinoides, sino también todas las demás sustancias contenidas en las plantas cannabinoides, como por ejemplo los diferentes terpenos que ya se sabe que tienen diferentes posibles aplicaciones desde el punto de vista farmacológico y médico. Y cada una de estas sustancias, por ejemplo, en esta imagen del CBD, no solamente tienen el mecanismo de acción conocido dentro de la fisiología del sistema cannabinoide, sino que cannabidiol tiene diferentes efectos en otros receptores, incluso nucleares o mitocondriales, o en receptores que tienen que ver con la fisiología de la nocicepción, como los receptores vaniloides, que son receptores con la capacidad de percibir calor, de percibir acidez,
y cannabidiol funciona como un agonista de estos receptores. Cada una de estas sustancias que les muestro tiene la capacidad de múltiples mecanismos de acción. El futuro de la medicina cannabinoide va a tener que ver con reconocer los diferentes mecanismos de acción de cada uno de todos estos cientos de sustancias que están contenidos en la planta de cannabis. Y no solamente eso, sino que además, de forma tradicional, la planta de cannabis ha sido utilizada no solamente en sus semillas, en sus flores, sino también en la planta o, por ejemplo, en las raíces. Alguna vez, recientemente, fui a visitar a un familiar de edad avanzada que tenía dolor en las rodillas y me confesó que se untaba alcohol, me decía él, con marihuana, pero cuando lo interrogué un poquito más, decía, oye, ¿qué marihuana era esta? Me explicó que lo consiguió con un conocido, pero en realidad lo que este conocido le dio es el resto de la planta, ya después de que le quitaron las flores y todas estas sustancias que tienen los cannabinoides psicoactivos clásicos, y ocupaban más bien o los tallos, o las hojas, o las raíces. Y parece que diferentes partes de la planta de cannabis también se han utilizado y se pueden utilizar para diferentes enfermedades. Pero vean ese tipo de evidencia, que es la evidencia actual, es raíces de cannabis, ¿no? Toda una serie de enfermedades diferentes. ¿Cuántas sustancias hay allí? Es una cantidad enorme, exorbitante. ¿Cuántos mecanismos de acción están involucrados? No lo sabemos. Y todos los pacientes quemados, inflamación, está hablando de 800,000 enfermedades posibles distintas. Es una forma de acercamiento como demasiado tradicional a la medicina canábica, y el futuro pues obviamente va a tener que ver con una mayor especificidad. Una primera forma de hacer especificidad es dejar de decir, funciona cannabis en fibromialgia, por ejemplo, y empezar a decir, esta combinación que tiene 90% de THC con 1.5 de CBD, ¿esta funciona en los pacientes con fibromialgia o no? Porque no va a ser lo mismo que otra combinación de cannabis que tenga 90% de CBD y 1% de THC o menos de 1% de THC. Esto se los mostraba en el caso clínico de cuidados paliativos, por ejemplo. No podemos seguir hablando de medicina canábica tan globalmente, hay que ser bastante más específicos, porque los mecanismos de acción que están o que tienen que ver con los cannabinoides, pues tienen que ver con una fisiología cada vez más conocida. Pero un punto bien importante que tiene que ver con el futuro de la medicina canábica tiene que ver con el principal mecanismo de acción. THC como principal cannabinoide exógeno, o los endocannabinoides como 2-AG o anandamida, su principal mecanismo de acción es actuar sobre el receptor CB1, receptor cannabinoide CB1. Pero la forma en la que funciona tiene que ver con un fenómeno de retroalimentación negativa. Casi todos los sistemas neuronales, neurobiológicos que tenemos actúan a través de una sinapsis química que libera un neurotransmisor, cualquiera, puede ser glutamato, GABA, glicina, aspartato, norepinefrina, serotonina, se une a un receptor postsináptico que generará un potencial de acción en la neurona postsináptica. Bueno, casi todas nuestras neuronas postsinápticas tienen la capacidad de producir endocannabinoides, anandamida y 2-AG, que viajan de forma retrógrada hacia la neurona presináptica, y la gran mayoría de las neuronas presinápticas tienen receptores CB1. Cuando se une el endocannabinoide al receptor CB1, disminuye la cantidad de neurotransmisor que produce. Es decir, parece que el sistema endocannabinoide es sobre todo un sistema de retroalimentación negativa, pero piénsenlo un poquito más. ¿Qué implicaciones tiene esto hacia el futuro? Pues que esto podría explicar por qué cada persona responde diferente a los cannabinoides agonistas del receptor CB1. Porque si una persona tiene mucho glutamato en su sinapsis y le damos un endocannabinoide o un exocannabinoide, entonces va a producir mucho menos glutamato. Pero si la persona no tenía glutamato aquí y le damos el endocannabinoide o el exocannabinoide, pues no va a haber casi ningún efecto. De lo que estoy hablando es muy obvio, muy evidente, que el efecto de un cannabinoide va a depender del tono natural o el tono que tiene el paciente en un particular de un sistema de neurotransmisión. Si una persona, por ejemplo, si esta fuera una aferente primaria de dolor y esta en una neurona de protección está produciendo mucho glutamato, pues entonces el cannabinoide va a hacer que haya menos glutamato y menos dolor.
pero si más bien el cannabinoide llega a un sistema inhibitorio descendente que está liberando norepinefrina o serotonina y calmando el dolor, y damos el endocannabinoide, pues va a bajar el tono de la inhibición descendente y por lo tanto puede incrementar el dolor al disminuir la analgesia endógena. Es una cosa que va a estar en el futuro de la medicina canábica necesariamente, es estudiar mejor cómo está el tono del sistema endocannabinoide y de los diferentes sistemas de neurotransmisión en una persona antes de pensar en un agonista en particular. Entonces, el futuro necesariamente va a implicar una mejor comprensión del sistema endocannabinoide, ¿no? Cuando tengamos una mejor comprensión del sistema, probablemente va a haber muchas nuevas implicaciones terapéuticas. En la actualidad hay muchas enfermedades neurológicas como enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, que potencialmente deberían de mejorar a través del uso de cannabinoides, pero solamente cuando entendamos mejor cómo el sistema cannabinoide, endocannabinoide, puede modular la forma en la que estas enfermedades neurológicas están presentes, pero además tener una forma de entender cómo está funcionando el sistema endocannabinoide y los sistemas diferentes de neurotransmisión en cada paciente en particular. Lo mismo ocurre con enfermedades psiquiátricas. Por eso el metaanálisis que les mostraba en un inicio decía, pues no se puede demostrar que funcione, sin embargo las personas lo ocupan. Es muy evidente que hay muchas personas que usando medicina cannabinoide mejoran de trastornos neurológicos y de trastornos psiquiátricos, y sin embargo la evidencia no lo muestra. ¿Por qué? Probablemente por esta globalidad de la que yo les estoy hablando. Otra forma en la que una mejor comprensión del sistema endocannabinoide va a cambiar el futuro de la medicina canábica tiene que ver con el desarrollo de nuevos fármacos. Se van a desarrollar fármacos que modulen la cantidad de endocannabinoides de formas más específicas, parecidas a la forma en la que actualmente funciona paracetamol o CBD, pero de formas mucho más específicas y dirigidas a objetivos claros. Va a haber fármacos que sean más selectivos a subtipos específicos de CB1, por ejemplo, selectivos a CB1, selectivos a CB2. También se van a desarrollar fármacos agonistas cannabinoides, pero que no atraviesen la barrera hematoencefálica y que por lo tanto solamente tengan los efectos a nivel periférico, por ejemplo, los efectos antiinflamatorios, pero obviamente sin el efecto psicoactivo. Imagínense un THC que tenga todos los beneficios del THC, pero sin los efectos adversos por su psicoactividad y los riesgos. Fármacos que además interactúen con receptores cannabinoides nuevos o fármacos que tengan que ver con lo cannabinoide, pero que no actúen en receptores cannabinoides, sino en otros receptores, como por ejemplo simulando los otros efectos de cannabidiol, de CBD, que no tienen nada que ver con los receptores cannabinoides. Además de que se pueden desarrollar fármacos que simulen la actividad de todas las demás sustancias activas que están en la planta de cannabis y que no son cannabinoides, como por ejemplo los terpenos. Otra parte del futuro de la medicina cannabinoide tendrá que ver con implicaciones diagnósticas. Probablemente en un futuro se pueda saber cómo está funcionando el sistema cannabinoide en un paciente en particular o sus diferentes sistemas de neurotransmisores y por lo tanto intentar adivinar cuál va a ser el impacto de un agonista cannabinoide en cada paciente en particular. Algunos ejemplos de posibles como targets farmacológicos en el sistema endocannabinoide tienen que ver con su metabolismo, por ejemplo. Ahora ya se sabe que anandamida se metaboliza por la hidrolasa de ácidos grasos amida, la FAH, pero también muchas otras vías en particular, y obviamente se pueden hacer objetivos farmacológicos que modifiquen o que alteren el metabolismo de anandamida o de 2-AG, una vía que se está estudiando mucho recientemente que todavía no ha generado un fármaco, pero probablemente lo hará en el futuro. Son fármacos que inhiben a esta enzima en particular que modifica obviamente a todos los endocannabinoides, ¿no? Pero también a otros cannabinoides diferentes a anandamida y a 2-AG, pero además todas las otras vías que se pueden modificar y sus efectos sobre los diferentes neurotransmisores o receptores del sistema nervioso central. Estos son ejemplos de diferentes agonistas, algunos más selectivos a CB1, algunos más selectivos a CB2 y otros no selectivos. Cada uno de estos agonistas en el futuro obviamente da
también una promesa de nuevos fármacos, ya no pensados como dentro de la medicina herbolaria, sino directamente planteados o generados para alcanzar objetivos farmacológicos en enfermedades muy específicas y probablemente ni siquiera en una enfermedad global, sino en subtipos de enfermedades en particular. Resumiendo, el futuro del cannabis medicinal va a implicar generar evidencia menos global y más precisa y selectiva. Empezar a pensar en los cannabinoides más como fármacos y menos como medicina herbolaria. Usar sustancias con mecanismos de acción más precisos, menos efecto de séquito, con dosis e indicaciones mucho más claras. También el futuro implicará un entendimiento más amplio del sistema endocannabinoide y entender el impacto de un agonismo del sistema endocannabinoide, de una modificación, manipulación del sistema endocannabinoide en diferentes enfermedades, por lo tanto ampliando la lista de indicaciones terapéuticas en la que la evidencia no sea confusa, sino que sea mucho más clara, sobre todo enfermedades neurológicas y psiquiátricas por el impacto claro en el sistema nervioso, pero también enfermedades en las que esté involucrado el sistema inmunológico, porque ya sabemos que parece que el sistema endocannabinoide tiene que ver con un sistema de retroalimentación nervioso, pero también inmunológico. Entonces, el futuro implicará sobre todo el desarrollo de nuevos fármacos con mecanismos de acción novedosos, con indicaciones mucho más claras, con evidencia menos confusa. Es todo. Gracias.